calle, recorriendo cada puerto, recordando cada espacio donde canto yo. Llegando hasta allá mi pueblo, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Llegando hasta allá mi pueblo, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Es mi tierra bella la que canta ahora, llegando a ese puerto, recuerdo la historia, llegando a la orilla de mi Magdalena, ahora que yo canto, ahora que yo siento, llegando estoy a mi puerto, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Llegando estoy a mi puerto, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Recuerdos de antes, recuerdos de ahora, vamos alegremente, vamos a gozar. Ay, a mis abuelos me contaban las historias. No lo he aprendido yo. Ya que yo solía. Sí, pero venga. No se lo olvide, no se lo olvide. Llegando estoy a mi pueblo, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Llegando estoy a mi puerto, todo mi pregonar, bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Bailando al son de la cumbia, mi gente va a disfrutar. Pero quiero darle la bienvenida a todos y todas a este encuentro de Somos Memoria. Hoy estamos frente a una estructura que define como pocos la historia de Palmira y de Barranca Bermeja. Una torre petrolera convertida en campanario, símbolo único en Colombia y orgullo del barrio. La Torre Palmira nació en un gesto audaz del padre Ignacio Rosero, iniciando los años 60. Unir el mundo del petróleo con la fe comunitaria. Tomar una torre que había trabajado en el Campo 38 y transformarla en un corazón sonoro que marcara las horas del barrio. Pero esta torre no solo es hierro, es memoria obrera, es identidad barrial, es resistencia, sobre todo desde el intento de desmonte del año 2021. Para comprenderla desde la voz de quienes la han vivido, hoy nos encontramos con ustedes, la comunidad que ha crecido, resistido y soñado alrededor de esta torre, la comunidad cuya memoria está profundamente ligada a este símbolo del barrio Palmira. Esta torre ha sido testigo de generaciones, de niños que crecieron jugando alrededor, de obreros que la miraban con orgullo, de familias que vieron como referencia para orientarse y como campanario que acompañaba la vida cotidiana. Profesora Doris, a usted le pregunto, ¿desde cuándo conoce usted la torre del barrio Palmira? Bueno, yo venía del centro de Ecopetrol, ¿no? Ya se sabía. En ese momento mi padre, eran los años 72. Mi padre era trabajador y nosotros vivíamos en el centro y ya había comprado la casa acá. Estamos hablando más o menos de los años 60, cuando esto todavía no estaba muy poblado. Habían como 9 casas por todo esto y teníamos
los papás de uno les cuentan sus historias, ¿verdad? Entonces, que aquí era la estación de los buses, como tú dijiste ahora, y de aquí salían los buses. Yo creo que esa ferretería es como la casa más vieja que tenemos aquí en el barrio Palmira. Este era un terreno que era de los reyes. Este terreno lo cedió para hacer la iglesia. La iglesia inicialmente comenzó allá y llegó el padre Rosero en 1954 a la iglesia, venía mucho el gerente de Ecopetrol del centro. Y cuando el gerente de Ecopetrol del centro viene, el padre Rosero inmediatamente lo aborda y le dice que le dé unos tubitos a hacer un campanario. Y entonces el gerente le dice, no le voy a dar unos tubitos, padre, le voy a dar una torre, ¿qué le parece? Y entonces el padre dijo, sí, así los obreros están más cerca de Dios. Y desde ahí ya mostró el símbolo de resistencia, ¿no? Que es esa torre. ¿Y quién era el padre Rosero? Quienes conocimos el padre Rosero, sabemos que fue un hombre que le abrió las puertas al pueblo pobre, al pueblo trabajador, y lo veíamos en las marchas campesinas, que la iglesia muchas veces fue el sitio donde la gente llegaba y ahí era donde habitaban cuando había todos esos éxodos campesinos. Y el padre pues era reconocido por ese trabajo. Recuerdo que el padre en uno de esos éxodos, como en el 85, no dejó entrar a los militares a la iglesia. Y el padre, porque estaban los campesinos, y él le decía, así como les entrego ese espacio, me lo devuelven. Y había una comunidad muy presta. Entonces, ese ejercicio de pueblo obrero, de pueblo trabajador, de pueblo que era, no éramos los urbanos y los rurales, porque todo lo que venía del Magdalena Medio aquí se recibía, y este era el sitio donde se recibía todas esas luchas. Entonces, claro, si miramos todas esas luchas y miramos el símbolo de esa torre, decimos, esa torre representa las luchas de los obreros también, representan las luchas del campesinado, representan las luchas de los maestros, porque también los maestros veníamos aquí a este escenario a venir a repartir chapolas, a decir, el padre siempre abría los micrófonos para el pueblo pobre. Entonces yo creo que ese símbolo bien merecido lo tiene Palmira. ¿Cómo recuerda usted los primeros años suyos en territorio a la torre? ¿Cómo la recuerda? Eso, yo creo que todos los que somos habitantes de Palmira por muchos años, mira chicos, este barrio es tan mío y tan de mi familia, que aquí mi mamá tuvo 10 hijos y todos vivimos aquí. O sea, Palmira, yo no conozco en Barranca Bermeja otro barrio, o sea, que yo tenga vida, que haya hecho un ejercicio de vida. Todos estamos aquí en este barrio. Entonces, si éramos 10, ¿cómo sería nuestra niñez en este parque? O sea, aquí jugábamos aquí, pero eso sí, la Navidad era lo más bonito, porque el día que se prendía la torre, era el día de prender la torre era el día más importante para todos los que vivimos aquí en Palmira, porque era la llegada de la Navidad, era la alegría, era el compartir con gente de otros barrios que llegaban aquí a mirar, a tomarse la foto. Ese era un evento hermosísimo, ¿sí? Y claro, uno recuerda la torre como la alegría, como
encuentro, como amor, como iglesia, porque la torre tiene la importancia porque la tiene también la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es los recuerdos más gratos que tengo de esta torre. ¿Cómo describiría esa relación entre comunidad y la torre? Yo creo que Palmira se identifica plenamente con esta torre, porque cuando nosotros vemos que va a pasar algo que no sea a favor de mantener la torre como pasó, como lo dijiste en el 2021, la gente se organizó y la gente dijo, no vamos a dejar que se quite la torre, no vamos a dejar que se desaparezca un patrimonio. Es que cuando se piensa en que la torre podía desaparecer, era como si desapareciera una parte de la historia de los que hemos vivido mucho tiempo aquí, porque nuestra historia está ligada con las alegrías que daba esa torre. Y en ese momento, pues, cuando se intenta quitar la torre, Palmira se activa, se ve la comunidad, se ve las reuniones permanentes, se ve el ejercicio de la Junta de Acción Comunal de recuperar la torre, y recuperarla era volverla a colocar, y volverla a colocar después de haber trabajado era un costo muy alto, y la comunidad se vendieron bonos y la comunidad respondió comprando los bonos, vendiendo los bonos. O sea, fue un ejercicio comunitario muy valioso y de pertenencia y de resistencia en este territorio que llamamos Palmira. ¿Qué historia se contaba en esa época sobre la instalación de la torre, pero sobre todo sobre los obreros que hicieron ese ejercicio? Pues yo no tengo historia. De pronto otra persona tenga historias, pero sobre eso, historias específicas sobre la torre, no. Pues yo le puedo decir que lo más emocionante era uno poder montarse a la torre, porque la torre no se podía montar. Esa no era como la torre Eiffel. Esta torre no nos podíamos montar, los padres no aceptaban que nos montáramos, pero sí habían personas que en las noches se montaban a la torre, porque ese era el mayor éxito que podía tener uno de joven. Profesora, quiero agradecerle mucho esta primera parte de nuestra conversación. Vamos también a conversar un segundo momento con el profesor Jairo Acevedo, presidente de la Acción Comunal, también docente, sobre otros aspectos que tienen que ver con el proceso de la torre, pero también de la historia del barrio, de todo lo que significa para la comunidad. Finales de los años 50, comienzo de los 60, el padre Ignacio Rosero impulsó un acto simbólico, pidió a la superintendencia del centro una torre de perforación real para convertirla en campanario. Los obreros, llamados las arañas, la desmontaron pieza por pieza y la instalaron aquí en solo 10 días. Una torre que antes sacaba petróleo, ahora sacaba sonidos y comunidad. Esta mezcla de industria y espiritualidad es quizás lo que hace tan especial y tan nuestra la Torre Campanario. Profesor Jairo, bienvenido. ¿Qué piensa usted de ese gesto del padre Rosero de traer una torre petrolera al templo? Chicos, buenas noches y buenas noches a la comunidad que hoy nos acompaña. Pues el padre Nacho, como popularmente le decimos, Ignacio Rosero, fue un hombre
de otra galaxia. Fue un constructor de comunidad. El padre Nacho recogía en esta comunidad a los niños, niñas, jóvenes, adultos, y no había tarea comunitaria a la que el padre Nacho no la asumiera. Los clubes juveniles, los clubes de lectura, los clubes deportivos, todos pasaban por la pluma y el visto bueno del padre Nacho. Esta torre, como Doris lo ha contado ya, es producto de la casualidad, porque era casualidad que el gerente del distrito del centro de Ecopetrol viniera a su misa, y fue casualidad que el padre le pidiera unos tubitos para hacer el campanario. Y el gerente le dice: ¿para qué tubos si podemos poner una torre? Y de esa manera esta hacía parte de 4 torres más que fueron, según la historia de los trabajadores de Ecopetrol, que por acá viven aún algunos, fue una de las 5 torres, de las 5 que llegaron por primera vez a Barranca Bermeja con la Troco, y que tuvieron que sacar de funcionamiento por el peso y por la complejidad que tenía en su armado. Y los que saben de metalurgia dicen que ese hierro no lo destruye nada ni nadie. Es una aleación fantástica. Si ustedes la miran a esa torre, en la parte de 3 metros hacia arriba no se le ha hecho mantenimiento y está intacta. Pero lo más interesante no es el objeto, es el sentido del objeto. Y el padre Nacho fue claro en decir, en analizar la situación de Barranca Bermeja, de sus comunidades, y interpretó el espíritu alegre y fiestero de las comunidades, y pensó en que esa torre era la ruta que les permitía a las comunidades estar más cerca a Dios, es decir, le dio el sentido espiritual a ese objeto que hoy aún tenemos aquí, y dijo: de esa manera los trabajadores de la industria petrolera van a estar más cerca a Dios. Y fantástico, por eso digo que el padre Nacho era un hombre de otra galaxia. Bueno, está claro, profesor, lo que pensaba la iglesia, lo que pensaba el padre Rosero. Pero en su opinión, ¿cómo la comunidad, o por qué la comunidad adoptó esta torre como un símbolo propio y no como un símbolo de la iglesia? Muy bien. Los símbolos son construcciones culturales, son construcciones humanas, y las construcciones humanas que pasan a ser cultura encarnan sentidos. La comunidad del barrio Palmira se dio cuenta que había un gran ojo, un ojo que miraba, un gran ojo que acompañaba, y de alguna manera ese gran ojo era también oído, porque el gran ojo empezó a sonar a las horas claves, llamando a la feligresía, anunciando con el tin, 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 que hoy hay un muerto. Y en el momento en que más se necesitaba, la torre era un referente importante. Entonces, a la torre se le veía desde muchos lugares de la ciudad, y cuando la gente venía entrando de Bucaramanga decía: allá está mi barrio, allá está mi casa. Incluso aquí hay un habitante, Javier,
que dice que desde San Vicente de Chucurí, en una de sus montañas, se veía la torre campanario y la refinería de Barranca Bermeja con su luminosidad. Pero hay otro elemento, chico, y es que el padre Nacho fue muy inteligente, inmediatamente vendió la idea y le hizo saber al Papa que la única parroquia que tenía como campanario una torre petrolera era la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Colombia, en un municipio llamado Barranca Bermeja, del departamento de Santander, y el barrio Palmira. Y hoy, cuando hacemos la consulta a través de las redes, ¿cuál iglesia en el mundo tiene como campanario una torre petrolera? Esta es la única. Entonces, la comunidad se echó al hombro su torre y la fue construyendo, configurando como un elemento de su cultura y nadie se la va a sacar. Nadie se la va a sacar ni de su mente ni de su corazón, porque además había un elemento que involucraba a los jóvenes. Hay historias muy bellas, una de ellas que me la contó uno de los protagonistas y defensores de esta torre, Jorge Wilson Lamu, que aquí lo tenemos, es que los jóvenes en la época del trago y de la alegría y de la fiesta, los jóvenes a que hacían locuras en algún lado se venían corriendo a mucha velocidad, y que en una de esas la policía empieza a perseguirlos, y cuando ese joven que corría llegó acá, se subió a la torre. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde y él se subió a la torre y la policía se quedó en el pie de la torre abajo esperando a que bajara, y este muchacho siguió allá en la torre, y cuando fueron las 10 de la noche la policía dijo: aquí no hay nada que hacer, y se fueron, y de esa manera ese joven logró salvar defender su libertad, digámoslo así. Pero también nos dicen que los jóvenes eran felices subiéndose a esa torre, porque en ese entonces la torre estaba al acceso de todas las personas. Entonces el padre Nacho era muy prudente, y una de las cosas que le advertía a los jóvenes, especialmente a los niños y niños especialmente, era que no se podían subir a la torre, y que pues los jóvenes son tercos, y muchas veces el padre entonces salía, veía que estaban subiendo la torre, esperaban a que bajara con su correa en la mano y les daba sus correazos. Eso ya era como un rito de los jóvenes, y jugaban de esa manera. Ya después se encierra la torre para efecto de evitar cualquier accidente, pero no hay reporte de ningún accidente. Sí reporte de muchas jugueteras que las familias le daban a sus hijos porque venían a montarse a la torre, y eso generaba preocupaciones. Barranca Bermeja es una ciudad construida por manos obreras. Para muchas familias, ver la torre de perforación convertida en un campanario era una forma de dignificar ese duro trabajo. Era una señal de que la vida laboral también tenía lugar en lo sagrado. Profesor, ¿siente usted que esta torre fortaleció el espíritu de pertenencia de la comunidad con el sector y con la iglesia? Yo creo que hay varios elementos que acompañan el símbolo sagrado de la torre. El hecho de que la torre sea el elemento que llama, el elemento que convoca, el elemento que congrega. O sea, una iglesia sin campanario tiene dificultades, pero este campanario, yo creo que uno podría decir que
es una torre con iglesia, porque la torre encarna muchos elementos del ámbito cultural que le generan a la gente un acto de adherirse a ella, al punto, chico, que en el momento en que se intentó desarmar la torre, los vecinos hicieron una alerta, inmediatamente salieron porque los vecinos sabían que esa torre encarnaba, como usted bien lo dice, espiritualidad. Pero aquí los habitantes del barrio Palmira y muchos habitantes de Barranca Bermeja ven al padre Rosero en la torre. Es como si el padre lo acompañara a uno. Y ahora que estaba pensando en el elemento, quizá muchos hoy ven que el padre está acompañando a sus muertos, porque debajo de la torre, en el pie de la torre, están los osarios de la iglesia. Y es como si ese gran ojo, esa gran espiritualidad, ese gran hombre, ese elemento sagrado, esa iglesia, ese santo, digamos, está ahí, acompañando. Entonces, la torre sí es un elemento cohesionador de esta comunidad, pero le decía que no era solo la torre, era la iglesia, pero era también el parque, porque esta iglesia, la iglesia del Padre Nacho, no era tanto el lugar donde iban a escuchar las escrituras o la homilía. Este parque era la cancha de la ciudad del deporte de Banquitas, pero era el lugar también donde se reunían los trabajadores del transporte, los trabajadores de la construcción, pero también era el lugar donde se hacía en la otra cuadra el kiosco para traer el grupo de música diversa, porque no era solo vallenato, era salsa también, y era porro, y allí se hacía la fiesta, se hacía el baile, y entonces, mira, el lugar de encuentro, el kiosco, aquí había un kiosco que vendía el tinto, la gaseosa, el agua, pero también venían a leer las comiquitas, y era el lugar entonces donde se bailaba, donde se gozaba, donde se rezaba y donde se hacía deporte. Este lugar, esta torre y lo que hay aquí en este circuito era el epicentro de una comunidad que se encontraba para distraerse, pero se encontraba para trabajar, se encontraba para conversar, y se convirtió en el epicentro de esta comunidad. ¿Qué lo lleva a usted a defender a usted y a la comunidad? A defender la torre. ¿Y defenderla de qué? ¿Y de quién? Porque la iglesia, que es la comunidad, a través de su párroco la había traído. Pero infortunadamente parecía que otros párrocos después ya no la sentían tan como de ellos. ¿Qué impulsó a la comunidad a defender ese símbolo? El símbolo, y por símbolo es historia, por símbolo es tradición, por símbolo es anécdotas, por símbolo es lugar, es todo eso, ese es el sentido. Entonces, ese objeto que se convierte en un símbolo se vuelve el elemento sagrado. Los símbolos son elementos sagrados. ¿Y por qué son elementos sagrados? Porque llegan a la espiritualidad. Y cuando algo llega a la espiritualidad, nadie lo puede sacar de ahí.
lo más arriesgado de la vida es meterse con los símbolos. El símbolo es lo que pone a caminar a la gente. Los símbolos son los que le dan la respuesta a las preguntas, los que aclaran las dudas. Los símbolos son los que nos permiten seguir caminando. Eso es lo que hizo la comunidad en el momento en que tocaron lo sagrado. O sea, se metieron y intentaron herir su corazón, y lo que hicimos fue de manera muy tranquila y recurriendo a la civilidad, entablar un diálogo desde la comunidad, entablar un diálogo con la iglesia de Barranca Bermeja, porque en esa dificultad estuvo el obispo de Barranca Bermeja. No sé si era Camilo o era el actual, creo que fue el actual, sí, fue. Sí, Monseñor Ovidio llega en el 20. En el 20, fue con Monseñor Ovidio. En esa dificultad estuvo la institucionalidad, la Secretaría de Cultura. Esa fue la bienvenida Esa fue la bienvenida al señor Ovidio y la bienvenida al padre Eliezer, que estaba también recién llegado acá. Y a ver, ¿qué creemos? Creo que le faltó a los padres que estaban acá entender la grandeza del símbolo que estaba en esta parroquia, entender la grandeza de lo que hizo el Padre Nacho, de lo que significó el Padre Nacho, y esta comunidad sabe que lo que es hoy se lo debe en mucho a ese hombre que estuvo aquí hasta su último momento de sacerdote, porque de aquí salió para el ancianato y muere pocos años después en un ancianato. Entonces es eso, ¿no? Es entender que los símbolos son sagrados y lo sagrado hay que respetarlo, porque el que se mete con lo sagrado peca. Peca totalmente. Pues Sí. Para cerrar esta conversación, profesor, ¿qué enseñanza nos dejó ese proceso del 21, esa lucha que, bueno, recuperó la cúpula que se había desmontado y nos negó el lugar? ¿Y qué faltaría para que las autoridades del distrito declaren como merece este símbolo patrimonio cultural de la ciudad? Sí, la comunidad lo ha asumido. De por sí, el arreglo o la reconstrucción de la torre fue con los aportes de la comunidad, pero mantener este símbolo en las mejores condiciones implica lo último que usted ha dicho, que sea patrimonio cultural de Barranca Bermeja. Y eso tiene que pasar por un acuerdo del Consejo Municipal y con una adición mínima de presupuesto que permita hacer un mantenimiento anual. Y por supuesto, y ya estamos en esa tarea, esta torre la terminamos de reconstruir el 15 de diciembre del año 2024 y la iluminamos de manera muy breve, pero este año queremos iluminarla como siempre se iluminó. Entonces estamos en la tarea de que así como hay que mantenerla para que sea ese bello campanario que acabamos de escuchar, tenemos que adornarla para que se ilumine y nos siga con sus luces mostrando la ruta que debemos caminar para andar por los caminos de la vida, de la civilidad, de la paz, que era lo que quería el Padre. Queremos agradecer al Padre, perdón, estoy con el Padre, estoy con los padres. No me de la subo cabeza. al salario el chico. Queremos agradecer al profesor Jairo, a la profesora Doris, por haber abierto su memoria con nosotros. Hoy confirmamos que esta torre sigue siendo una columna emocional del barrio, un símbolo que une la industria, el trabajo, la comunidad, el pasado y el futuro.
Recuerda la Torre de Palmira es recordar que la identidad no se construye solo con edificios, tiene también su momento de historias, luchas, afectos compartidos, que la memoria se mantiene en pie cuando la comunidad la respalda. Gracias, profe, por la deferencia, por la capacidad y sobre todo por invitarnos a querer este símbolo tan de ustedes, pero tan de nosotros. Chicos, gracias a ustedes porque de alguna manera somos barrio por la Torre de Palmira. Gracias por el programa. Muy amable.